Bueno, hola de nuevo a todos. Vamos a conocer algunas aplicaciones más del integrado 555. Tengo aquí el esquema y en la simulación este integrado funcionando ahora como generador de onda cuadrada, que es este esquema que veis aquí. El generador de onda cuadrada funciona de la siguiente manera. Es un oscilador que está cambiando constantemente de nivel alto a nivel bajo. Eso se produce gracias a la carga y descarga de este condensador a través de las resistencias R1 y R2. La frecuencia y el periodo de esa señal están determinados por estas expresiones que veis aquí, que voy a explicar brevemente. El tiempo de carga T1, como veis, se produce por R1, R2, con lo cual tendrá este valor. Y el tiempo de descarga, que es a través de la patilla de descarga, tendrá este otro valor. El periodo total de la señal, por lo tanto, será la suma de la carga y de la descarga, tal cual veis aquí. Por lo tanto, el periodo total de la señal tendrá esta expresión matemática. Esta expresión matemática que me permitirá obtener los valores de R1, de R2 y de C para un periodo determinado, sin más que sustituir en la fórmula el periodo por su valor y calcular los valores de R1, R2 y C1 como solemos hacer habitualmente. La frecuencia es la inversa del periodo, como ya sabemos, por lo tanto, simplemente despejando en la formulita de la frecuencia el periodo con su valor, obtendríamos esta expresión matemática. Las formas de onda que se obtienen y que se pueden observar pinchando con el osciloscopio en el condensador y a la salida del circuito serían estas de aquí. El periodo de carga del condensador corresponde al tiempo que está la señal en nivel alto y el periodo de descarga del condensador se corresponde con el tiempo que está la señal a nivel bajo. Podemos hacer que esta señal sea perfectamente cuadrada, es decir, que T1 sea igual a T2, sin más que añadir al circuito anterior este diodo, tal cual veis aquí. ¿Qué ocurre cuando añadimos el diodo? Pues lo que va a ocurrir es que la carga del condensador ya no se va a producir por R1 y R2. La carga del condensador se va a producir por D1 y el condensador, y la descarga se va a producir por R2. Entonces, haciendo R1 y R2 iguales, entenderéis que T1 y T2 se igualan. Bien, os dejo a vosotros para que trabajéis y probéis con distintos valores de R y de C para obtener las frecuencias y los periodos que deseéis. Yo tengo aquí en la simulación el circuito, lo tengo, como veis, en modo estable, es un circuito generador de onda cuadrada. Y os dejo a vosotros el ejercicio de cambiar los valores de R1 y R2 y de C para obtener diferentes frecuencias y diferentes periodos. También os dejo la posibilidad de que observéis el efecto de añadir o no el diodo D1 y su efecto sobre la señal de salida. Bien, no solamente podemos hacer circuitos así como este, podemos hacer otros circuitos porque tenemos múltiples posibilidades con este circuito, con el generador estable. Podemos hacer señales de control PWM, que ya sabéis lo que son. Podemos hacer señales de reloj para circuitos digitales. Podemos hacer generadores de dientes de sierra, etcétera, etcétera. Yo os voy a mostrar algunas aplicaciones muy interesantes y muy curiosas para que vosotros también cacharreéis y probéis e intentéis hacer vuestros propios diseños. Aparte del generador de onda cuadrada que os acabo de explicar, vamos a ver otros dispositivos. Aquí tengo, por ejemplo,
Aquí tengo, por ejemplo, el generador de onda PWM. Fijaros bien en el circuito y vamos a parar la simulación del circuito anterior. Vamos a ver cómo es una señal PWM con el 555. Aquí tenemos el circuito, fijaros bien, lo podéis montar vosotros y hacer vuestras pruebas. Vamos a ver qué ocurre. Si le damos a la simulación, aquí tenemos un control muy interesante para obtener señales PWM y podérselas aplicar, como ya sabéis, a motores, a focos o iluminación LED, etcétera, etcétera. Mediante el potenciómetro conseguimos ciclos de trabajo variables, como veis aquí, ¿no? En este caso, subimos el ciclo de trabajo hasta prácticamente el 100%. ¿Vale? Bien, vamos a ver otras aplicaciones. Por ejemplo, aquí tengo una aplicación también muy curiosa para que vosotros la probéis. En este caso vamos a ver qué ocurre si yo le doy al play. Es una sirena o un aviso acústico de una determinada frecuencia que también podemos variar. Y lo bueno de esto es que mediante el interruptor probamos a ver el funcionamiento de esta patilla que incorpora 555, que es la patilla de reset. La patilla de reset que, como veis, mediante este circulito significa que se activa con ceros. Luego, cuando yo cierro el interruptor, estoy metiendo un cero en la patilla y en este caso el integrado se desactiva. La función que está realizando, que es un generador de onda cuadrada, se desactiva. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a ver otra aplicación también. En este caso es una aplicación muy interesante y curiosa. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos conectada una LDR y una resistencia a la patilla de disparo, la patilla 2. ¿Vale? Normalmente la LDR la voy a poner iluminada, va a estar iluminada y vamos a ver qué ocurre. Vale, no ocurre nada en principio, ¿no? La salida del integrado está a nivel bajo. Vamos a ver qué ocurre si voy a intentar simular como que se oscurece la LDR, ¿no? Imaginémonos uno de estos dispositivos que suele haber en las tiendas, en los que al atravesar el haz que ilumina una LDR o un dispositivo de estos ópticos, si nosotros interrumpimos ese haz, es como si oscureciéramos la LDR, ¿no? Vamos a intentar hacer ese efecto y vamos a ver lo que ocurre. La LDR ahora está iluminada, la vamos a brevemente, ¿veis?, a oscurecer. Fijaros lo que ocurre. ¿Habéis visto? Es decir, tenemos el integrado 555 en modo monoestable, como ya se explicó en algún vídeo anterior, y lo que hacemos ahora es meter ese impulso de inicio de la cuenta, de inicio de la temporización, pero a través de este divisor formado por la LDR y la resistencia. ¿De acuerdo? Podéis imaginaros qué aplicaciones podría tener esto. En la actualidad todos conocemos múltiples dispositivos, sensores de presencia, etcétera, etcétera, que activan una luz, por ejemplo, durante un determinado tiempo y al cabo de ese tiempo se apaga. Eso es el efecto monoestable que explicábamos en algún circuito y en algún vídeo anterior. Os dejo a vosotros para que cacharréis con estos circuitos, y no solamente estos que os acabo de enseñar, sino muchos otros que circulan por la red y que son muy interesantes y nos ayudan a comprender el funcionamiento de este famoso y de este interesante circuito integrado como es el 555. Muchas gracias y buena suerte. Nos vemos en algún vídeo posterior.